¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Vamos a, vamos a empezar con el tema de esta semana. Y pues tiene que ver con las propiedades de los lenguajes regulares. También con esto vamos a cerrar el tema de lenguajes regulares. Y pues bueno, vamos a empezar. Básicamente vamos a ver tres conceptos. Las propiedades de cerradura sobre operaciones de conjuntos. Algunas preguntas elementales que podemos responder sobre lenguajes regulares. Eso en términos computacionales, pues que vamos a tener que tenemos algoritmos que nos permiten responder esas preguntas. Y bueno, una cosa muy importante que es identificar, tener alguna herramienta para poder determinar cuando un lenguaje no es regular. Y al final, pues una lista de ejercicios como es usual. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver son las propiedades de cerradura bajo tres operaciones: unión, concatenación y la cerradura estrella. Y bueno, pues ahí está el enunciado. Dice que si tengo dos lenguajes que son regulares, entonces si los uno, los intersecto, los concateno, obtengo su complemento o obtengo la cerradura estrella, pues estos lenguajes van a seguir siendo regulares. Esas operaciones me garantizan que los lenguajes son regulares. Vamos a empezar tratando tres casos: el de la unión, la concatenación y la cerradura estrella. ¿Por qué esos tres casos? Pues bueno, porque recordarán cuando vimos expresiones regulares, pues justamente, ¿verdad? Teníamos exactamente eso, que si tengo dos lenguajes que son regulares, debo de tener dos expresiones regulares que las denoten, ¿sale? La primera, la R1, denota el lenguaje L1 y la segunda, pues al otro lenguaje. Entonces, bueno, por definición, ¿verdad? Van a existir R1 más R2, la unión, la concatenación y asterisco, que son expresiones regulares y que respectivamente denotan a los lenguajes que es estos de la unión, concatenación y cerradura estrella. Por lo tanto, pues sí, eso ya lo sabíamos. Efectivamente son cerrados los lenguajes regulares sobre esas tres operaciones. El caso del complemento, bueno, tenemos que hacer una demostración constructiva, como sabemos. Entonces, bueno, vamos a partir de que tengo, como L es regular, pues debe haber un autómata finito determinista que lo reconozca, dado por esta quíntupla. Bueno, entonces lo único que tenemos que hacer es construir un nuevo autómata, eso lo habíamos comentado en clase, donde invertimos: los estados que eran finales dejan de serlo y los estados que no eran finales pasan a serlo. Y entonces ese lenguaje debe de reconocer a el complemento. Ese autómata, perdón, debe de reconocer al lenguaje complemento. Bueno, ya lo construimos, ¿verdad? A partir de construimos el que reconoce al complemento, que es este. Lo único que hicimos fue cambiarle los estados finales, como lo habíamos platicado. Bueno, pero como sabemos, una cosa es proponer un autómata y decir que hace determinada cosa, y otra cosa es demostrar que efectivamente hace lo que le decimos. Entonces hay que demostrar, hay que demostrarlo. Bueno, pues ¿cómo procede la demostración? Pues es muy simple. Recordemos que en la definición de un autómata finito determinista, la función extendida del asterisco es una función total porque es determinista, ¿verdad? Es determinista el autómata. Por lo tanto, delta asterisco está definida para cualquier W en signo asterisco. Por lo tanto, tendremos que ¿qué? Pues que si delta asterisco de Q0W está en F, entonces tendremos pues que efectivamente el lenguaje está en L1. En otro caso, en el caso de que no esté en el lenguaje, pues tendremos que debe de estar en el complemento, ¿verdad? En los lenguajes
en el conjunto de estados que no son finales. Por lo tanto, pues estará en pertenecerá ese lenguaje al complemento. Así de simple es la demostración. Sobre la intersección tenemos un caso interesante. Vamos a construir, obviamente, el autómata que reconoce la intersección de los dos lenguajes, partiendo de dos autómatas, cada uno que respectivamente reconocen uno a L1 y el otro, otro a L2. Ajá. Noten, cambia el conjunto de estados, el alfabeto no cambia, obviamente cambian las funciones de transición de ambos. Acá tengo delta sub 1 y acá tengo delta sub 2 y cambian los estados finales, Q sub 0 y P sub 0. Perdón, los estados iniciales están denotados de manera distinta para distinguirlos y obviamente pues cada autómata tendrá su propio conjunto de estados finales. Pero bueno, sabemos que por definición existen esos autómatas. Entonces vamos a construir un nuevo autómata que va a reconocer la intersección. ¿Qué va a cambiar? Le vamos a llamar M acento circunflejo o M gorro. Q gorro va a ser un nuevo conjunto de estados. Seguimos trabajando con el mismo alfabeto. Tenemos la misma, vamos a ver cómo vamos a construir la función de transición. Y bueno, esto ya nos está sugiriendo, ¿verdad?, cómo van a ser los estados. Ahora nuestros estados van a ser pares, donde por supuesto el primer elemento de cada par va a ser un elemento del autómata, uno, y el segundo elemento va a ser un elemento del autómata 2, en general. Por supuesto, el estado inicial del nuevo autómata pues será el par Q sub 0, P sub 0. Y bueno, vamos a tener un nuevo conjunto de estados finales. ¿Cómo los vamos a construir? Bueno, pues para empezar, como ya adelanté, Q gorro no es más que el producto cartesiano de Q y P. Luego, ¿cómo vamos a definir delta gorro? Pues muy fácil, vamos a decir que delta gorro de cualquier par Q sub, P sub J, al ERA va a pasar al estado QK, PL, siempre que, ¿qué? Pues que el primer autómata haya pasado a QK leyendo A, estando en QI, y que el segundo autómata estando en P sub J, al leer A, haya pasado a P sub L. Es decir, simplemente vamos a compactar en un producto cartesiano a los estados, y la función de transición, pues esta nueva función de transición delta gorro debe de imitar las operaciones que por su lado hacen los dos autómatas que reconocen a L1 y a L2. Finalmente, ¿verdad?, ¿cómo van a ser los estados finales del autómata M gorro? Pues vamos a decir que un par, el estado denotado por un par en el autómata M subgorro va a estar en F, si solo si ambos elementos del par son estados finales en sus respectivos autómatas. Bueno, como siempre ya hemos propuesto un autómata que reconozca la intersección, pero bueno, pues ahora tenemos que, como saben, demostrar que efectivamente ese autómata hace el trabajo que nosotros estamos diciendo. Entonces, bueno, en pocas palabras tenemos que demostrar esto, ¿verdad? Que si una palabra está en la intersección de los dos lenguajes, si solo sí, delta gorro asterisco de Q0, P0, perdón, aquí me faltó poner W, es decir, al procesar la palabra W empezando por el estado inicial, pues termino en un estado final. Bueno, que W esté en la intersección significa que ¿qué? Pues que está en L1 y también está en L2, por definición de intersección de conjuntos. Pero bueno, si W está en L1, pues eso significa que delta 1 asterisco de Q0, W está en F1, y que delta sub 2 asterisco de P0W está en F sub 2. Eso es sí, solo sí, pues por la definición como construimos delta gorro asterisco, Q0, P0
coma, P sub 0, coma, WSNF. Insisto, en la presentación que voy a subir ya habré corregido este error. Discúlpenme, por favor. Bueno, ok, con eso hemos demostrado ya nuestras primeras propiedades de cerradura sobre los conjuntos regulares. Ahora vamos a hablar recordemos que tenemos maneras distintas de describir a los lenguajes regulares. Obviamente la más simple y la más informal, pues son descripciones verbales. También hemos usado notación de conjuntos, que es un poco más formal, pero para el trabajo de este curso nos van a interesar tres formas que hemos estado viendo: autómatas finitos, expresiones regulares y gramáticas regulares. Entonces, bueno, vamos a dar esta definición, que un lenguaje regular está en una representación estándar solo si lo describimos mediante un autómata finito, una expresión regular o una gramática regular. Ok, ¿para qué queremos esto? Pues para ponernos de acuerdo, para ser precisos en qué estamos afirmando sobre nuestros lenguajes regulares. Bueno, entonces este teorema nos dice que dada una representación estándar de cualquier lenguaje regular L sobre sigma y cualquier W en sigma asterisco, existe un algoritmo para determinar si o no W está en L. Bueno, esa es una propiedad de membresía. Y bueno, pues la demostración es muy simple. Tomemos una de las tres representaciones, particularmente la de un autómata finito determinista, y luego podemos decir, simplemente podemos pues ver si reconoce ese autómata a la palabra. Si la reconoce, pues entonces, como sabemos, decimos que la palabra está en el lenguaje aceptado por ese autómata, y si no está, pues decimos que no. Entonces el problema de membresía está fácilmente resuelto. Otros tres propiedades que queremos saber de los lenguajes: vacuidad, finitud e infinitud. Y bueno, de nuevo, tenemos que existe un algoritmo para determinar si un lenguaje es regular, dado en representación estándar, si es vacío, finito o infinito. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pensar en lo siguiente. Para que quede claro, si pensamos en la representación como un grafo de un autómata finito determinista, bueno, pues vemos que si hay un camino del vértice inicial a cualquier vértice final, pues entonces sabemos que el lenguaje no es vacío, ¿verdad? Hay al menos una palabra que acepta. Si es finito o infinito, debemos de encontrar todos los vértices que son la base de algún ciclo. Si esa base es parte de un camino que va desde el estado inicial hacia algún estado final, entonces el lenguaje es infinito. De otra manera, es finito. Eso, ¿se acuerdan? Eso fue una de las bases que usamos para construir la cerradura estrella, cuando estamos trabajando la equivalencia entre autómatas y expresiones regulares. Bueno, uno que tiene un poquito más tenemos que acordarnos un poquito de teoría de conjuntos, que es la de igualdad. Esta propiedad nos dice que podemos encontrar un algoritmo para determinar si dos lenguajes regulares son iguales. Bueno, pues definamos el lenguaje L sub 3, que está dado por la unión de la intersección de L sub 1 con el complemento de L sub 2, y del otro lado la intersección del complemento de L sub 1 con L sub 2. Pues si son iguales, si estos fueran iguales, entonces esta intersección sería vacía, ¿verdad? Obviamente, y también esta intersección sería vacía. Recuerden que por álgebra de conjuntos sabemos que la intersección de A y su complemento es el conjunto vacío. De esa manera garantizamos que de ninguna de las dos maneras, bueno, que los dos lenguajes serían iguales, ¿verdad? Si nos da L3 vacío. Y por las propiedades de cerradura, sabemos que el complemento, los lenguajes regulares son cerrados bajo complemento, bajo intersección y también bajo unión.
Por lo tanto, pues este L3 sería ser un lenguaje regular. Y bueno, recordando lo que les dije de teoría de conjuntos, si L3 es vacío, si solo si L1 es igual a L2. Entonces, bueno, pues ya tenemos la propiedad tenemos un algoritmo para reconocer la igualdad de dos conjuntos regulares. Ok, ahora vamos a pasar a esta parte de poder demostrar cuando un lenguaje no es regular. Recuerden, tenemos por definición, ¿verdad? Que un lenguaje es regular si puedo construir un autómata finito que lo reconozca. Dicho o de otra manera, ¿verdad? Por las propiedades de equivalencia que tenemos con las gramáticas regulares y con las expresiones regulares, pues puedo construir una gramática regular para generar ese lenguaje o puedo generar una expresión regular para denotar ese lenguaje. Entonces, vamos a pasar a un siguiente paso que nos va a llevar al tema de la siguiente semana. Esto es, vamos a observar en combinatoria, ¿verdad? Seguramente en discretas vieron esto. Si tenemos n objetos en m cajas o casillas y resulta que tengo más objetos que cajas y quiero repartir estos objetos en esas cajas, entonces al menos una caja contendrá más de un objeto, ¿no? Es un ejemplo muy simple. Perdón, no es un ejemplo, es un principio muy simple. Entonces, este principio lo vamos a usar justamente para demostrar que hay conjuntos que no son regulares. En nuestro caso, los objetos serán los símbolos de una palabra, ¿verdad? Y las cajas serán los estados de un autómata, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Un ejemplo de un lenguaje que no es regular. Bueno, ya dije no es regular, pero bueno, la pregunta sería, ¿verdad? ¿Es regular este lenguaje? Lenguaje de las palabras que tienen n apariciones de A's seguidas de n apariciones de B's para n mayor o igual que 0. Entonces, bueno, ¿cómo podemos proceder? Pues vamos a hacer lo que vamos a hacer es una demostración por contradicción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues partimos, como siempre. Si L es regular, entonces sabemos que hay un autómata finito determinista que lo reconoce, ¿verdad? De esta forma el autómata. Consideren, si lo reconoce, ¿verdad? Entonces tenemos que delta de Q0, I para cualquier I, ¿qué característica va a tener? Pues como n es mayor o igual que 0, entonces nos va a tener que, y solo tenemos un número finito de estados en el autómata, podemos aplicar el principio de las casillas. Vamos a llegar a un I, ¿verdad? Que, es decir, a una cadena con un determinado número de A's, ¿verdad? Que no alcanzarán los estados como para que podamos reconocerlo. Eso nos lleva a que tenemos necesariamente un ciclo en nuestro, bueno, en el caso del autómata tendríamos un ciclo, en el caso del principio de las casillas, pues debe haber un estado, ¿verdad? Digamos Q, esa casilla donde debe de haber más de un objeto, pues aquí es el estado donde no importa si hay NAs o si hay MAs, no importando eso, voy a entrar al mismo estado, ¿no? Ese estado pues es por supuesto aquel en el cual inicia un ciclo en nuestro autómata. Y pues por supuesto con la característica de que n es distinto de m. Entonces, se acordarán cuando los autómatas que habíamos escrito, todos estos ciclos que hacíamos, ¿verdad? Decíamos, o pasamos de largo, o pasamos una o dos a las veces que sea sobre el autómata. Sobre ese estado, sobre el ciclo, perdón. Ok, entonces teniendo eso, como sabemos que el autómata acepta a la n, b a la n, entonces, y tenemos, ¿verdad? Que vale, no importa, ¿verdad? Si el primer prefijo de la cadena tiene NAs o MAs, entonces, pues resulta que también podría llegar
como reconozco este, ¿verdad? Entonces, recuerden delta asterisco de A a la n me lleva a Q, y Q con B a la n pues me debe llevar a un estado final, porque sabemos que reconoce ese lenguaje. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa si ponemos A a la M, B a la n? Pues, usando esa propiedad que demostramos, ¿verdad? Partimos, procesamos primero a la m y luego b a la n. Pero esto ya sabemos, ¿verdad? Por el razonamiento que hicimos hace un rato, que nos lleva a Q. Y ya sabemos que de Q, al leer n veces, llego a QF. Entonces, ¿qué tengo? Pues que esta cadena estaría también en el lenguaje reconocido por el autómata, lo cual es una contradicción. Y ¿por qué es una contradicción? Porque habíamos supuesto que reconocía esto solo cuando n es igual a m. Entonces, bueno, como contradecimos el hecho de que aceptaba esa cadena, pues entonces podemos concluir que L no es regular. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre lo que sabemos de grafos de transición. Esto es una especie de repasito o reflexionar sobre esto que hemos visto en la práctica, en el salón o ahora que estamos haciendo las demostraciones. Bueno, la primera es: si el grafo de transición no tiene ciclos, entonces necesariamente el lenguaje es finito y por lo tanto regular. La otra es: si el grafo de transición tiene un ciclo con una etiqueta no vacía, entonces el lenguaje necesariamente es infinito. Recíprocamente, todo lenguaje regular infinito tiene un autómata finito determinista con un ciclo. La siguiente: si hay un ciclo, este ciclo puede ser pasado por alto, pasamos de largo, decíamos, o podemos repetirlo, ¿verdad? Dar vueltas sobre ese ciclo las veces que queramos. Entonces, si el ciclo tiene una etiqueta B y tenemos que la cadena W1, B, W2 está en el lenguaje, entonces, pues por supuesto que tendríamos que esta cadena está en el lenguaje, ¿verdad? Esto significa pasé de largo, no entré al ciclo, pasé de largo. Eso sería cuando entro una vez al ciclo. Esto sería cuando entro 2 veces al ciclo. Esto sería cuando entro 3 veces al ciclo. Y así sucesivamente. Bueno, la otra es que no sabemos dónde está el ciclo que tiene el autómata finito, determinista. Pero si este tiene m estados, se debe entrar al ciclo en el momento que se lean m símbolos. ¿Por qué? Porque recuerden que en el peor de los casos, si tengo m estados y parto del inicial hasta el final, entonces lo más que cabe ahí es una cadena de longitud m-1. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque hay si estuvieran todos en línea, ¿verdad? Como en una lista, entonces tendríamos que, en el peor de los casos, la cadena más grande que puedo aceptar sin ciclos entre un estado inicial y un estado final, estando todos encadenados, pues debe de ser una cadena necesariamente de longitud m-1, porque hay las aristas que unen a estos estados, pues son m-1, porque tengo m estados. Entonces, pues sí, tengo que entrar al ciclo cuando haya leído m símbolos. No me queda de otra, ya no me alcanzan los estados. ¿Ok? Entonces eso nos da lugar a estas reflexiones, nos dan lugar a poder definir el lema de bombeo. Ahorita vamos a ver por qué se llama bombeo. Dice, bueno, tenemos un lenguaje regular infinito. Entonces, ¿qué nos dice el lema de bombeo? Que existe un entero positivo m que está en L. Un entero positivo m tal que cualquier palabra que esté en L y que tenga una longitud mayor o igual que m se va a poder descomponer en 3 partes. Es lo que dice. Esa palabra WNL que tiene longitud mayor o igual que m se va a descomponer en 3 partes. Con las siguientes condiciones. Las primeras 2 partes, XY, deben de ser menores o iguales que m. Y
la otra es que y debe de ser, la longitud de y debe ser mayor o igual que 1. No puede ser 0. Entonces vamos a tener esta condición. Vamos a tener que todas esas palabras también estarían en el lenguaje. Todas. ¿Cuáles palabras? Pues el análisis que hicimos hace rato, ¿verdad? Y por eso le llama bombeo. Es decir, puedo quedarme en la parte, puedo repetir y las veces que quiera, ¿sí? Puedo repetir y las veces que sea. ¿Por qué? Pues porque y, el ciclo está etiquetado y. Y como el ciclo está etiquetado y, pues puedo pasar de largo, entonces por eso y empieza desde 0. Y de ahí en fuera puedo hacer todo esto. Esta lo vamos a llamar la ecuación 1. Esa ecuación va a ser muy importante para lo que vamos a estar haciendo ahorita, en el transcurso del vídeo, y también para ustedes cuando hagan los ejercicios. Entonces, bueno. El lema de bombeo en palabras, ¿qué dice? Pues que toda cadena en L suficientemente larga se puede partir en 3 partes de tal manera que un número arbitrario de repeticiones de la parte del medio produce otra cadena en el mismo lenguaje. Decimos que la cadena del medio se bombea, de aquí el nombre del lema. Ok, vamos a demostrarlo. De nuevo, si L es regular, pues existe un autómata finito determinista que lo reconoce. Y supongamos que ese autómata tiene n más 1 estados, ¿sale? Entonces, como vimos, ¿verdad? Como ya discutimos, si esa cadena está en L y la longitud de esa cadena es mayor o igual que M, y M lo más que podemos tener, ¿verdad? Es el número de estados, n más 1 estados. Entonces, como L es infinito, noten que siempre puedo escoger esa cadena M. W, perdón, ¿sale? Siempre, ¿por qué? Pues porque el lenguaje es infinito, por lo tanto, siempre puedo encontrar cadenas cuya longitud sea mayor o igual que el número de estados del autómata. Bien, vamos a considerar el número de estados que pasa por el autómata al procesar W. Digamos que son estos. Empezamos un inicial, seguimos a dónde, pero llegamos al final. Bueno, entonces sabemos que esa secuencia debe de tener exactamente W más 1 miembros, ¿verdad? Debo de tener necesariamente la cadena W es mayor o igual que n más 1, ¿verdad? Entonces necesariamente tenemos n más 1 estados, entonces como dijimos, esta debe de tener mayor que uno más, al menos un estado más que la longitud de W más 1, que la longitud de U, por eso es que tengo W más 1 miembros. Entonces al menos uno debe ser repetido por el principio de las casillas, y tal repetición no debe iniciar después del enésimo movimiento. ¿Ok? Así la secuencia podríamos pensarla así. Empiezo en Q sub 0, paso a un Q sub 1, sub I, perdón, y luego un Q sub J, etc. Y bueno, lo importante es esto. Ese es el ciclo. Entro al ciclo. Si acaso repito, pues tendré que regresar a Q sub R, ¿verdad? A donde inicia el ciclo. Y de ahí un QF. Pero también podría no, omitir estas partes, ¿verdad? Y ir directamente a Q sub F. Dicho de otra manera, delta asterisco de Q sub 0 con X me va a llevar a este Q sub R. Si voy si Y paso una vez por el ciclo, entonces tengo que regresar a Q sub R necesariamente. Y después de Q sub R y Z, como la palabra estaba en el lenguaje, pues tengo que llegar a Q sub F. Recordemos las restricciones. La longitud, perdón, aquí es la longitud de XY es menor o igual que 1. Es menor o igual que n más 1, que es m, y la longitud de y es mayor o igual que 1. También corregiré este error ahora que termine el vídeo, para que la presentación que suba ya quede bien.
Ok, entonces si tengo esto, ¿qué podemos decir? Pues si Q0 con X me lleva a Q sub R y de Q sub R con Z llego a Q sub F, pues entonces por supuesto que la palabra compuesta de X y Z pues también va a estar en un estado final. Si paso una vez por el ciclo, pues también voy a llegar al estado final. Si paso dos veces por el ciclo, pues voy a llegar al estado final, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues efectivamente se comprueba, ¿verdad? El enunciado del teorema, ¿verdad? Que es este, ¿verdad? Que tengo estas W sub is que también van a estar en el lenguaje. Puedo no bombear Y, perdón, o puedo bombear a las veces que quiera. Eso es en pocas palabras. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver el mismo lenguaje a la NB, a la N. Cómo funciona usando el lema de bombeo. Bueno, pues vamos a asumir que él es regular. Por lo tanto, debe cumplir el lema de bombeo. Noten que no conocemos cuál es el valor de M, ¿sale? Porque no sabemos exactamente el autómata finito determinista, no sabemos cuáles son sus estados. Entonces, pero bueno, el que fuere, podemos elegir N como M. Por lo tanto, la subcadena Y debe consistir de puras As. Ajá, ¿sí? Como N es igual a M, debe de tener puras As. ¿Ok? Bueno, vamos a suponer que la longitud de esa cadena es K. Entonces la cadena que obtenemos usando igual a 0 en esta ecuación no es más que W sub 0, simplemente sustituyo I por 0 para obtener esto. Luego X, ¿verdad? Dijimos quién era. Pues como la longitud de Y es K, entonces X debe de tener M menos K as. Y luego Z, pues Z de la N, ¿verdad? Esa no hablamos de Z, aquí no, nada más nos vamos a interesar siempre normalmente en X y Y. Entonces, bueno, al hacer esta sustitución cuando igual a 0, aquí decidí no bombear, ¿verdad? Tomé Y igual a 0, pasé de largo por el ciclo. Entonces, tengo esta cadena, formo esta cadena a la M menos KB a la M, que claramente no está en L, porque las palabras en L tienen la misma cantidad de As que de Bs. Entonces eso contradice el lema de bombeo y por lo tanto pues vemos que es falsa la suposición inicial de que el lenguaje era regular. Ok. Observaciones sobre el lema de bombeo. Tenemos la garantía, el lema nos garantiza que existe un M y la descomposición de W en X, Y, Z en 3 partes. Pero no sabemos quiénes son. Nosotros al trabajarlo a la hora de hacer la demostración tenemos que ingeniárnosla de acuerdo al lenguaje que estemos queriendo demostrar si eso no es regular, perdón, que no es regular, mejor dicho. Luego, no podemos pretender que hemos alcanzado una contradicción solo porque el lema de bombeo es violado para algunos valores específicos de M o X, Y o Z. ¿Vale? Recuerden que no puede ser cualquier M, entonces de entrada, si tomamos un M inadecuado, por ejemplo, menor que el número de estados, pues vamos a estar mal. Luego, lo que sí es cierto, y esa es la ventaja que tenemos, es que el lema de bombeo se cumple para toda palabra W en L y todo I. Por lo tanto, si es violado por una W que demos o una I con una sola, entonces hemos demostrado con eso, contradecimos con eso el lema de bombeo y por lo tanto demostramos que ese lenguaje no puede ser regular. Eso es muy importante. No sabemos quién es M, no sabemos quién es X, quién es Y, Z, pero sí podemos trabajar con eso usando esta tercera observación. ¿Ok? Ok.
Eh, Usualmente en la literatura van a encontrar esto, que podemos ver el lema de bombeo como un juego, el juego de bombeo, donde el objetivo es ganar el juego, ¿verdad? Estableciendo una contradicción al lema de bombeo. Ese es nuestro objetivo. Y el oponente tratará de frustrar nuestro intento. Entonces, y esto es para que recordemos eso que dijimos hace rato. No sé quién sea M. ¿Ah? Entonces, y no sé quién es XYZ. Esas van a ser las jugadas que va a hacer el oponente para frustrarnos, ¿sale? Entonces, el oponente escoge un M. Dado ese M, nosotros escogemos una palabra en L de longitud igual o mayor que esa M. ¿Ah? Tenemos la libertad de escoger cualquier W siempre y cuando pues W sea mayor o igual que M. Obviamente que esté en L, ¿no? Luego el oponente, ¿qué hace? Le toca tirar al oponente. ¿Qué hace él? Hace una descomposición de X, Y, Z de la palabra, pero tiene que tomar en cuenta esas restricciones. La longitud de XY no puede ser, tiene que ser menor o igual que M, y Y no puede ser vacía, Y al menos debe de tener un símbolo. Tenemos que asumir que el oponente hace la mejor elección posible para arruinarnos nuestra victoria. Entonces, bueno, finalmente, ¿qué hacemos nosotros? Pues tratamos de elegir un I, ¿verdad? De tal manera que la cadena que vamos a bombear, la cadena bombeada WI definida por la ecuación esta, no esté en L. Si lo logramos, ganamos el juego. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a demostrar que este lenguaje, ¿verdad? De las palabras en sigma asterisco, sigma igual a B, tal es que el número de A's de la palabra es menor o igual que el número de B's que hay en la palabra, no es regular. Bueno, entonces, pues como dijimos, el oponente nos da un M. ¿Cuál es? Pues quién sabe. Nos toca a nosotros, entonces tenemos completa libertad para elegir W. Entonces, claro, un W que cumpla las características de las palabras que pertenecen al lenguaje. Entonces, ese W dice que el número de A's debe ser menor que el número de B's. Entonces, este cumple perfectamente, ¿verdad? Tenemos que el número de A's es concretamente uno menos que el número de B's. ¿Sabe? Sabemos que la longitud de XY no puede ser mayor que M. ¿Sí? Entonces, al oponente no le queda otra más que escoger una Y con puras A's. ¿Sí? Esto es Y, la Y que puede escoger no le queda más que puras K's. ¿Por qué? Porque XY no puede ser mayor que M, ¿verdad? Entonces, acá hay MAs. Entonces, de aquí tengo que sacar XY. Pero tengo la restricción de que la Y no puede ser vacía. Entonces, pues puedo tomar, noten que la X sí podría ser vacía. Entonces puedo tomar cualquier Y que conste de puras A's, siempre y cuando tenga al menos una, y a lo más puede tener las M, en cuyo caso X sería vacía. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos? Como Y consta de KAs, entonces, pues X tiene que tener M menos KAs necesariamente, porque es la primera parte, ¿verdad? Y entonces, Y sería, como ya dijimos, constaría de KAs, y bueno, Z, pues lo que nos queda, B a la M más 1. Entonces, volviendo a usar esta ecuación, ¿verdad?, de bombeo, y bombeando, ahora recuerden el ejemplo anterior, y escogimos igual a 0. Podemos escoger el I que queramos. Ahora nos conviene escoger I igual a 2. Noten que si escogemos I igual a 0, entonces tendríamos que efectivamente A a la M menos K es el número de A's que tiene la palabra sería menor que el número de B's, entonces no llegaríamos a ninguna contradicción. Pero si usamos I igual a 2, si bombeamos 2 veces la Y, ¿qué tendríamos? Pues que W2 es igual a la M menos K, ¿verdad? Esa es la X de acá. Luego tendríamos, como Y es a la K a la 2, pues tendríamos A a la 2K, y luego la Z, B a la M más 1.
Pero pues esto, si hacemos cuentas, no es más que a m menos k con, tengo 2k y menos k acá, entonces me queda, si hago la cuenta, pues me queda m más k, vea la m más 1. Y como k, el mínimo valor que puede tomar es 1, entonces tendríamos que en el peor de los casos, o en el que tengo el k es el valor más pequeño, tengo el mismo número tendría el mismo número de A's que de B's, lo cual contradice el hecho de que esa palabra debería de estar en el lenguaje, que es lo que garantiza el lema de Pompi. Entonces esa palabra no está en L y por lo tanto, pues no es regular, ¿no? He llegado a lo que quería. Se viola el lema de bombeo y así L no es regular. Es decir, pues logramos ganar el partido. Ok, bueno, pues eso sería todo. En el libro hay 4 o 5 ejemplos más de cómo usar el lema de bombeo para demostrar que un lenguaje no es regular. Por favor, véanlo, síganlo, analícenlo, analicen bien eso. Sobre todo, ubiquen justamente cómo escoger, ¿verdad? XY, ¿verdad? Cómo escoger Y, de tal manera que puedan usar esta ecuación, ¿verdad? Que nos dice que W sub I es igual a X, Y a la I, Z, para poder llegar a una contradicción, para encontrar una cadena que no esté en el lenguaje que quieren probar que no es regular. Bueno, les dejé 5 ejercicios para la siguiente semana. Supongo que no tendrán problema. En esta parte de la diferencia simétrica, pues recuerden bien cómo se define con conjuntos. Es una manera de definirlo. Esto lo deben de pasar a una forma más de álgebra de conjuntos para que así sea inmediato demostrar que efectivamente la familia de lenguajes regulares es cerrada bajo la diferencia simétrica. Bueno, pues es todo por hoy. Espero que estén muy bien, que sigan muy bien y me despido. Muchas gracias por su atención.